Bien familia, muchísimas bendiciones, sean todos bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube y a este programa Hablemos la Verdad. Y bien familia, muchísimas bendiciones para cada uno de ustedes. Aquí estamos una vez más, una semana más, para bendecir sus vidas, esperando en el Señor que cada uno de ustedes estén caminando bajo la gracia y bajo la misericordia de Dios. Hoy no me encuentro solo, gloria al Señor, me encuentro con una profeta del Señor Jesucristo de este tiempo que Dios ha levantado para bendecir a todas las naciones. Bien. Con ustedes, así como están viendo ahí en pantalla, la profeta Clara Abreu. Andrés. Un aplauso, un aplauso. Qué bueno. Andrés, me siento muy honrada de estar por segunda vez en tu canal y de que esta noche todo lo que vamos a conversar pueda bendecir y edificar el cuerpo de Cristo. De verdad que me siento muy gozosa de poder compartir contigo y de estar en casa en este modo como en confianza y de poder hablar cosas que yo sé que el pueblo del Señor quedará bendecido cuando la escuche. Qué bueno, qué bueno. Nos alegra y es de grato oír esto que la profeta ha externado, cómo Dios la ha bendecido, cómo Dios ha extendido su mano sobre usted. Y hoy, señores, tenemos un contenido y un video un poquito diferente, porque la otra vez que usted estuvo aquí en el programa, en mi canal de YouTube, estuvimos hablando de un tema un poco más ministerial, un poco más teológico, podríamos decir. Pero hoy, señores, queremos adentrarnos en las crónicas, en la historia de la profeta Clara Abreu. Qué lindo. Primero que todo, ¿usted es dominicano o de qué país, de qué nacionalidad? Tengo la dicha y la bendición de haber nacido aquí en República Dominicana, en la ciudad de Santo Domingo, específicamente en el barrio de Villa Duarte. Ok, o sea que usted es de la capital Yes. de la República Dominicana. Wow. Entonces ahí me imagino que usted crece, usted pasa toda su infancia y nosotros hemos decidido, señores, hacer este programa, este capítulo, esta entrevista. ¿Por qué? Porque muchas veces, profeta, vemos a los hombres y mujeres de Dios rugir, como decimos nosotros, en los altares, en las campañas, en los videos, en diferentes escenarios. Pero muchas veces no nos imaginamos cómo fue su principio, Así es. cómo fue su primer estado. Porque ahora vemos que es muy grande, pero no vemos lo pequeño Así es. que fue cuando comenzó. Así es. Y es por eso que hoy queremos conocer la historia de la profeta. Entonces, usted nos dice que nace en la capital, República Dominicana, en un barrio llamado Villa Duarte. ¿Cómo fue su infancia? ¿Cómo se fue desarrollando esa parte de su vida? Amén. Bueno, como todo joven en una comunidad de escasos recursos, porque vengo de una familia de muy escasos recursos, yo soy la hermana mayor de 13. ¡Wow! Somos 13 en mi familia y soy la mayor de todos. No, por ahí estaba Jacob. Jacob. Mi papá era Jacob, no lo sabía. Santo Dios. Y mi infancia fue un poquito difícil porque cuando yo tenía la edad de 5 años, mi papá y mi mamá se separaron. Y esa ruptura provocó de que mi mamá fuera a la casa materna de ella, mi abuela materna. Okay. Y nos llevó en esa etapa, habíamos 5 de nuestros hijos de padre y madre. Tengo otros hermanos que son de padre y otros que son de madre. Ahí está la mezcla de todo lo que tiene que ver el conglomerado de la familia. Y mientras nos desarrollamos ahí, pues mi mamá, como una mujer joven, con 5 muchachos pequeños, mi papá estuvo un poquito ausente de nosotros en un momento determinado en cuanto a lo que tiene que ver la formación, el cariño. Él siempre se preocupó por la educación, por llevarnos a la escuela, por irnos y traernos, pero en cuanto a lo que tiene que ver la paternidad, el amor, el cuidado, ese legado, Wow. no lo tuvimos constantemente porque mi papá siempre estaba fuera de la casa y por la misma causa de la ruptura. Pues mi mamá trabaja de noche como mesera en un bar
Y al mi mamá trabajar de noche, entonces dormía de día. Entonces también teníamos la ausencia de la crianza de mami por causa de la complicación en la cual ella estaba viviendo en el trabajo para poder sostenernos. Entonces quien nos cría es la abuela. Estas abuelas consentidoras, esas abuelas apoyadoras que muchas veces no nos dieron un norte, no nos trazaron una línea. Y ahí se desarrolla mi infancia. Mi casa tenía muy escasos recursos, no teníamos una sobreabundancia de poder decir, podemos usar esto, viajar, ir a resort, conocer, salir, porque habíamos muchos en la casa y había muy poca economía. De hecho, en mi casa habían 2 camas. Y en una dormía yo con mis hermanos, todos. O sea, ya tú puedes saber el berenjenal que teníamos ahí, durmiendo todos juntos, muy limitada en cuanto a la ropa. Muchas veces me ponía la ropa de las que mis compañeras de la comunidad dejaban. Sufría de ese bullying de infancia, cuando mis amigas de la comunidad me veían con su ropa que ya dejaban. Me decían, tú no tienes ropa, tus papás no te compran, tú estás con esta ropa que yo te regalé. Y todo ese tipo de episodios comenzaron a suceder de muy temprana edad en mi vida ahí en la comunidad. O sea, que ellas te regalaban ropa y encima de eso se burlaban. Sí, porque tú sabes que el enemigo, desde que uno está pactado con un propósito eterno, busca la manera de marcarnos de una manera u otra para erradicar el propósito de Dios en nuestras vidas y provocar que por medio de la herida, el dolor y el sufrimiento que nosotros experimentamos en el mundo, no conozcamos el amor y la verdad del Señor. Así es, y muchas veces los padres ignoran estas realidades, Sí. que aún los niños desde temprana edad comienzan a ser marcados Así por las situaciones, los eventos que les rodean. Así Y eso es es. muy importante. Vemos a una niña de 5 años ver a sus progenitores tomar rumbos distintos. Así es. Y me imagino que eso no fue una temporada bonita, donde quizás hubieron muchas preguntas a esa edad. Entonces, quiero saber, luego de que vas desarrollando, imagino en el colegio, ¿cómo fue esa vida de la profeta? Ustedes se imaginan que la profeta en el colegio. Bueno, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa etapa? continuando con la etapa de la escasez, en mi casa nosotros estrenábamos nada más los diciembre. Sí, Anual. porque uno cuando iba a agosto, Sí. uno le compraba su cosita Sí, para entrar a la escuela ready. Exacto, entonces yo estrenaba los uniformes en agosto y en diciembre ciertas ropas diferentes al colegio porque ya era la única manera que podía ponérmela. Pero mi infancia en la escuela fue excelentísima, esa es la palabra que puedo decir. Yo todas mis notas fue con honores, de hecho casi cuando me graduó en la universidad me graduó summa cum laude. La barriada no fue una limitante para yo poder amar los estudios y yo poder ser una muchacha aplicada en cuanto a la educación. O sea que ese hábito y esa pasión por las letras, por el estudio, Vino desde eso pequeña. no es de ahora. Sí, yo recuerdo que cuando yo llegaba de la escuela, yo estudiaba en la Escuela República del Perú. Okay. La Escuela República del Perú, la básica, y ahí estudié mi primaria hasta octavo. Luego de octavo pasé a la República de Argentina y luego de Argentina en el bachillerato me apuntaron en el Instituto de Señorita Salomé Ureña ahí en el Conde. Yo estudié todo el bachillerato ahí y de ahí fui a la Universidad Nacional Evangélica UNEF a estudiar mi carrera. O sea, fue todo un ciclo. Pero yo siempre tuve un hábito y una pasión por la lectura, por la educación. Yo llegaba de la escuela, Andrés, me quitaba la mochila y sabía que tenía 7 o 8 clases y yo rápido me ponía, mi mamá me decía, ¿y qué fiebre es? Tú pasando toda la mañana en la escuela. Pero yo entendía que había una responsabilidad como estudiante, de que tenía que cumplir con mis tareas para poder ser alguien, porque yo no quería, desde muy temprana edad, repetir los patrones que veía con mi mamá y con mi papá y que yo estaba mirando a mi temprana edad, de entre los 5 que fue la ruptura, hasta los 12 años que fue que yo comencé a ver una etapa ya un poquito más madura y a comenzar a desarrollar un tipo de conducta en la calle que vamos a ir desarrollando en el video, que comenzaron a afectar entonces la infancia que yo tenía en la casa. Sí, porque esa edad de los 12, ahí yo entiendo que a los 12 prácticamente se define la personalidad de una persona, Así es. el carácter, el temperamento de una persona. Ya luego se van haciendo las terminaciones en los próximos años. Entonces,
Vamos ya por los 12 años. Sí. ¿Cómo entonces Clara Abreu comienza a enfrentar una adolescencia, me imagino con muchas influencias de la calle, en un barrio, con muchas oportunidades, con muchas opciones por delante, pero con un deseo ferviente de superarse, de aprender más, de ser alguien en la vida? Así es. ¿Cómo fue ese reto? Mira, Todavía tú no eras cristiana ahí. no, nada que ver. Yo no nací en el Evangelio, yo nunca tuve una crianza en el Señor. Yo no conocía nunca del Señor. Mi familia, como todas, empiezan en el catolicismo, y parte de la familia de mi abuelo, del abuelo paterno, practicaba brujería. Yo le contaba a mi esposo anoche que aún viendo todo eso en mi infancia, al lado de mi casa había una tía que hacía fiesta de palo, hacía maní. Yo nunca me interesé en poder participar ni practicar esas cosas. De hecho, le contaba a mi esposo una anécdota, que un día tenían ellos una fiesta, para entrar en la pregunta que me dijiste, y había una señora supuestamente hablando en nombre de un espíritu inmundo, porque eso es la palabra. Y cuando venía, yo iba por toda la orilla, porque iba a mi casa a comer algo y iba al baño. Y ella comenzó a decir, ella tiene una luz. Y yo le dije, tú estás drogada. ¿Qué es lo que tú estás hablando? Yo tengo la luz de Jesús, sin saber ni conocer lo que yo le estaba respondiendo. Pero hoy que estoy en el Evangelio, yo entiendo que los mismos demonios veían en mi infancia la marca y el sello del Señor, como declara Jeremías capítulo 1, versículo 5, o sea que desde el vientre de mi madre quizás fui pactada con un propósito. Entonces, fui rodeada en mi comunidad de droga, de alcohol, de prostitución, de lesbianismo, de homosexualidad, de pleito, de pandillas, de controversias, de familias disfuncionales, de traiciones, de rebeldía. Ese fue mi mundo, Andrés. Wow. Y esa absorbió mi adolescencia. Ya yo comencé a tener amistades que no tenían un estilo de vida como yo la tenía en mi infancia, que estaba en mi casa. Ya yo comencé a juntarme con amigas que ya estaban en la calle, que eran rebeldes al mandamiento de los padres, que ya tenían novio. Muchas de ellas ya habían experimentado lo que es relaciones sexuales, muchas de ellas habían experimentado lo que era la droga, otras habían experimentado lo que era el alcohol. Y yo comencé a compenetrarme con este tipo de amigas que poco a poco, como no tenía a mi mamá en el hogar, que pudiera orientarme, que pudiera hablarme, que pudiera decirme cuáles son las cosas correctas y las no correctas, pero tampoco una abuela que se preocupaba porque estaba un poquito mayor y los quehaceres de la casa como que se agotaba, y más 5 muchachos que estaban ahí atendiendo. Oye, las abuelas son así. Sí, como decimos nosotros en este tiempo, unas apoyadoras. Entonces, no tenía esa influencia de que me dijera qué era lo correcto y qué no. Que podía perjudicarme en mi desarrollo como adolescente y mi juventud y qué no. Y eso provocó de que yo me estuviera adentrando en ese mundo de rebeldía, en ese mundo de alcoholismo. Ya yo estaba que llegaba tarde, a 12 de la noche, 11 de la noche, estando en la esquina de mi casa con las amigas. Comencé a ingerir bebidas alcohólicas a partir de los 12 años y medio, casi para los 13. Y esa apertura de tomar bebida alcohólica tan temprana, porque yo me sentía con una depresión silenciosa. Yo tenía una depresión silenciosa. ¿Cómo silenciosa, profeta? Este tipo de depresión que tú vas desarrollando, que no la identifica porque te hace falta algo que no completa. Entonces yo identifico hoy que la falta de mi mamá y de mi papá provocó, y la escasez económica del momento provocó una tristeza aguda que yo no sabía manejarla, identificarla. Y me aferré entonces en el compañerismo de mis amigos y comencé entonces a ingerir alcohol. A esa edad comencé, nunca dejé los estudios, gracias al Señor nunca terminé hasta la universidad. Yo sabía estar en la calle a tarde, hora de la noche, pero a las 6 de la mañana me levantaba a mis estudios. Ese deseo interno de superarme prevaleció. Entonces, a la edad de 13 años, cuando cumplo, ya yo tengo un año prácticamente entrando en unas amistades incorrectas, pero medio año tomando alcohol y estando ya expuesta a la madrugada, a la calle, estando expuesta, viendo tanta gente haciendo cosas incorrectas a mi lado, gente consumiendo droga, gente entrando en fornicación, en adulterio, gente traicionándose. Ese era el diario vivir de Clara Abreu. Ese era el diario vivir que yo me desarrollaba. A la edad de 13 años, como yo no tuve la palabra amor, no tuve la palabra cariño en casa, entonces un joven que tenía 19, que ya como que era mayor de edad, empezó a enamorarme, pero era un narcotraficante.
Santo Dios. Escuche. Padre amado. Era un narcotraficante. ¿Qué detalle? Sí, era un narcotraficante. Y yo, a la edad de 13 años, ingenua, inmadura, entonces me dejo influenciar por la sabiduría de este joven. Pero antes de entrar ahí, profeta, quiero hacer un paréntesis, un stop, porque hay algo que me llama mucho la atención, y es algo que se ve mucho en las escuelas. Por ejemplo, yo soy maestro de idiomas, Okay. y yo he trabajado con todas las edades, desde que están con pañales, como también soy profesor de música. Okay. He trabajado desde que están, que hay que cargarlo, Sí. hasta el 12º, que es el mismo cuarto de bachiller. Ajá. Y me he dado cuenta de algo, que se repiten los patrones. Me explico. Usted está hablando aquí de que a pesar de su mentalidad de querer superarse, o sea, a veces uno ve jovencitos y jovencitas en las escuelas que son buenos académicamente. Sí. Y cuando usted va a su vida, dice, pero ¿por qué esta muchacha, quizás aparente, bonita, por qué esta muchacha tiene tal conducta en su barrio o en su casa, se está juntando con cierto tipo de personas? Y uno, humanamente hablando, dice, pero ¿cómo es posible que una gente tan aplicada en los estudios lleve una vida tan desorganizada? Porque recuérdate que hay un factor muy imprescindible en esto que te estoy hablando yo misma y que toca fondo en muchas barriadas: la influencia de terceros. Claro. Eso es un poder que está arrastrando ahora mismo a la juventud a cometer errores y a fracasar. La influencia. Porque lo que domina en el territorio es lo que te subjuga a ti como persona que no tiene el conocimiento de controlar esos deseos y esos apetitos que la misma comunidad y los mismos compañeros tuyos ya están adentrados, y tú por querer complacer, estar y pertenecer. Pertenecer, como yo también le explico muchísimo a mi hijo y le aconsejo muchísimo a él, tú no tienes que pertenecer ni encajar. Tú tienes tu diseño propio. Exacto. Porque yo le hablo porque yo pasé por esa experiencia. Y yo no quiero que él pase por esa experiencia, ¿me entiendes? Entonces la influencia que tenemos y el poco modelo en casa provoca que nosotros podamos tener una vida exitosa en la escuela, pero una vida fracasada en todo lo que tiene que ver la sociedad y la moral en nuestras vidas. Y también el tema que usted estaba mencionando de la cuestión de sus padres. Así es. Porque a veces ni las mismas jovencitas entienden por qué son buenas en la escuela, pero son fácil de engañar en la calle. Así es. Son ingenuas, por ejemplo, en el caso del narcotraficante Sí. que se le acercó a usted. Exacto. ¿Por qué? Porque habían situaciones en su vida que yo entiendo que ni siquiera usted mismo entendía que esa era la causa. Exacto. Usted estaba siendo una víctima simplemente de una separación, de un mal manejo y una mala crianza. Entonces, esto es algo a lo cual debemos de tener, de poner atención, de los padres. Oiga, a mí me da una impotencia Sí. de yo ver la mala crianza que hoy en día hay. Sí. Oiga, y esto es, porque es que los niños son un reflejo de esa crianza. Claro. Y muchas veces nosotros tenemos guerras como adultos porque tuvimos un niño herido. Wow, así es. Escúchame. Hay adultos maliciosos, macabros, con una mentalidad muy fea y distorsionada, porque están reflejando la herida de un niño que no ha sanado, Así es. la herida de un niño que fue abandonado, que fue suelto, que no tuvo amor, que no tuvo un modelo a seguir. Y vemos el producto de la sociedad, de adultos enfermos porque fueron niños heridos. Wow. Y eso es lo que los padres a veces no entienden, que nosotros somos el reflejo de adultos de lo que nos sembraron en nuestra niñez. Así es. Entonces, ¿qué pasó cuando aquel jovencito de 19 años tomó ventaja de aquella inocencia, de lo que es la niñez, la preadolescencia? Y la tomó porque yo andaba ya en la calle, como te decía. Nunca, gracias al Señor, ingerí sustancias prohibidas.
Gracias nunca a al Dios. Señor, no, gracias al Señor, nunca ingerí droga, gracias al Padre le doy. Pero sí llegué a depender mucho del alcohol. Fui muy dependiente del alcohol. Entonces, pero yo andaba en la calle alcoholizada a esa edad y con una ropa muy indecorosa y provocativa que hacía de que yo recibiera improperio e irrespeto de los hombres. Porque no tenía nadie que me dijera ese pantalón corto no te conviene porque tú tienes una edad. Exacto. Y yo en la juventud tenía mucho pelo, un pajo muy alto. Pero andaba siempre muy indecorosa vestida, con unos pantalones muy cortos. Yo decía dos cheles de tela, blusa de 2 cheles y pantalón de 2 cheles, y siempre con unos Jordan puestos. Ese era mi estilo, porque creo que ese es el estilo de los barrios de nuestra amada República Dominicana. Exacto. Que las jóvenes piensan que vestirse de esa manera es el modo de conquista o de verse bien entre la sociedad. Entonces, carente de ese amor en casa, carente de esa madurez por poca experiencia que había tenido, controlada ya por lo que tiene que ver el alcohol, entonces me dejé influenciar por ese joven y comencé a entablar una relación con él. Y esa relación me llevó hasta los 18 años. Teniendo 13. 13. O sea, 13, una distancia de... Estamos hablando de una distancia de... 6 años de 6 me llevaba. Exacto. Sí, y duramos 5 años en esa relación. Y esa relación nos llevó a veces yo subía donde él vivía, me quedaba varios tiempos, bajaba a mi casa, fui expuesta a la venta de estupefacientes, porque como él la vendía, muchas veces se iba a parrandear, a beber. Ojo, eso no, usted no fue la primera ni la última. No, claro. Eso todavía se ve mucho. Son ciclos repetidos que se dan, porque conmigo misma... Es que Satanás no tiene, él no es creativo. No. Él siempre está repitiendo los mismos patrones. Lo mismo. Entonces, conmigo misma, yo fui víctima de infidelidad, víctima de maltrato, violencia doméstica, nunca lo que tiene que ver, eran verbal y físicas también en algunas ocasiones, pero fui también expuesta a lo que era la venta de estupefacientes. Oye, agárrame aquí, si viene un cliente no lo voy a dejar ir, porque imagínate tú, de ahí vivimos, muchas veces la policía se tiraba, y como en la anterioridad, en la antigüedad, las policías no revisaban a las damas, era un respeto que había en las damas, me pasaban todas las drogas a mí, y revisaban al caballero o a los caballeros que estaban ahí, y si no había nada encima de ti, como yo tenía todo, pues ya pasó todo. Y yo fui expuesta a todo ese tipo de aberración, de daño, y eso fue abriendo puertas en mi corazón a lo que tenía que ver la depresión más aguda, Andrés. Porque yo comencé a decir, pero ni tengo amor en casa, pero tampoco a la persona que yo le entregué mi amor, que yo le entregué mi corazón, tiene un valor hacia mí, valora mi personalidad, valora mi vida. Y a todo esto, la depresión comenzó a agudizarse. Ya yo comencé a tener deseos de no vivir. Comencé entonces a entrar en profundidad en cuanto a lo que tiene que ver el alcohol. Ya yo a diario tenía que estar tomando para sentirme bien. Ya estamos hablando de los 18 años. De los 18 años, exactamente. Entre 17 y 18. Ya yo andaba en los 17, en toda la discoteca que tú entiendes de República Dominicana. Yo andé en la San Vicente, para aquel lado. Dios. Yo andaba bailando salsa, andaba ya bebiendo a diario. Todos los fines de semana tenía que estar en un lugar entrando, porque la depresión me lanzó. Wow. Ese vacío que yo tenía existencial en mi corazón me lanzó a esa búsqueda. Y cuando yo no tenía alcohol en mi sangre, en mis venas, yo me sentí eléctrica. Hoy hago memoria de eso, Andrés, y me compunge porque Dios es bueno. Wow. Y no quiero llorar de tristeza, sino de alegría de ver a dónde el Señor nos ha llevado. Y ya mi cuerpo estaba tan electrizado que yo estaba eléctrica, inquieta, me paraba, me movía, ansiosa, porque sentía que había algo que me faltaba. Y un día que no tomé alcohol y que no encontré alcohol ni dinero para alcoholizarme, yo atenté la primera vez contra mi vida. Ahí fue cuando yo tomé una Gillette y atenté contra mi vida. De hecho, yo lo cuento en mi primer libro, Guerrera de tu Hogar, y también en el segundo, Venciendo el Rechazo. Dicho sea de paso, ¿dónde pueden conseguir esos libros? Nuestros libros están en Amazon.com. Usted puede ir a Amazon.com y puede encontrar Guerrera de tu Hogar y Venciendo el Rechazo. Bien. Entonces, primer atentado contra mi vida. La misma ansiedad. Yo estaba en la cama, en el cuarto, y oía voces dentro de mi interior que me decían: tú no eres importante, a ti nadie te quiere, tú nunca vas a hacer nada. El diablo es real como Cristo es real. Claro. Yo escuchaba esas voces audibles: mátate, quítate la vida para que descanse, para que pueda dejar de sufrir, para que pueda dejar de estar en cautiverio. Pero entonces, aquí la historia, entramos en una nueva temporada. Exacto. Entramos en algo nuevo que me parece, por sus pronunciaciones,
que había un tema de depresión. Claro. Entonces, ¿cómo fue ese tiempo? Porque hay mucha gente pasando por esta situación de depresión. Y Mira, muchas veces ignoran que las consecuencias y los golpes que están recibiendo es a causa de esta depresión por la cual están atravesando. te había dicho en minutos anteriores que 13, 14 años yo estaba empezando a desarrollar una depresión silenciosa. Ya, ¿Cómo es eso? la depresión silenciosa es aquella que va abarcando tu corazón, un sentimiento de tristeza fuerte que tú no sabes identificar por qué viene y de dónde viene. Wow, sin ninguna razón. Sin ninguna razón tú De te sientes repente, triste. como que te bajan el break. Ajá, como que te dunda, Sí, y tú te de sientes repente. triste, te quieres aislar, no quieres hablar con nadie, quieres romper con tal amistad, comienzan pensamientos en tu vida, que tú eres feo, que tú no eres importante, y comienzas tú a sentir que nadie me hable, que estoy aburrido. No, eso no viene fortuito. Espíritus asignados para destruir nuestra vida. Y esos son ¿Cómo fue que usted espíritus? espíritus asignados. Pero la psicología a mí me dice que la depresión es un trastorno No. y que una enfermedad y que una condición. Es que la depresión es un espíritu de tristeza, alimentado por un espíritu de rechazo. Y Claro. cada uno de ellos son espíritus. Pero como el mundo no puede identificar estos patrones espirituales, adjudica los asuntos espirituales a cosas naturales para buscarle cura a cosas que solamente se resuelven con lo espiritual. Exacto. Entonces esta depresión silenciosa se va desarrollando con estos patrones. Por si alguien lo identifica o dice, wow, pero yo me he sentido así, ya yo entiendo de dónde está viniendo, Así es. pueda escapar por su vida y buscar ayuda a alguien que sea cristiano para que pueda llevarle a liberación. Entonces ya a esta edad yo comencé a atentar con la vida mi primera vez. Y tomé una gilet y cuando ya yo iba a atentar con mi vida, ahí toca la puerta a alguien, creo que una vecina fue esa vez, y me dijo, Clary, porque me decían Clary en mi comunidad cuando pequeña, te estoy buscando hace rato para darte un arroz con leche porque yo era débil, o soy todavía, soy débil con el arroz con Ya leche. saben, mi gente. Sí, y ese día ella interrumpió y cuando ella me encontró, yo tapé la gilet. ¿Qué tú tienes? Me dijo, porque me encontró los ojos hinchados de llorar. Pero en ningún momento yo me abrí ni con ella ni con nadie. Le dije, no, estaba dormida todo el día, porque a esto también tenía un espíritu de mentira desarrollado a una velocidad dimensionada. O sea que la depresión arrastra muchas Hay muchos conductas. tentáculos. La depresión arrastra patrones de querer tú pertenecer y encajar. La depresión te lleva a tú hacer conducta para ser visto y ser aceptado. Porque la misma depresión te lleva a tener un espíritu de rechazo y hacerte entender que nadie te quiere y que para tú encajar tú tienes que hacer cosas para llamar la atención. Y cuando la gente va haciendo eso es porque tiene una depresión silenciosa interna y un espíritu de rechazo que lo induce, que lo alimenta y que lo lleva a tener ese comportamiento. Entonces en esa primera vez fui interrumpida por el Padre a través de esa vecina que me llevó ese arroz con leche, me lo comí, me limpié la lágrima, pero pasé toda esa semana daldeada por las tinieblas. Cuando llegó el fin de semana, entonces seguí mi rutina, mi vida y todo. Y ahí empezó a desarrollarse, entonces, lo que tiene que ver un espíritu de suicidio en contra de mí. Ya yo no quería vivir, ya yo cuando tomaba era amargada de la vida. ¿Cómo fueron esos momentos? ¿Qué venía a su cabeza? A mi cabeza venían muchos pensamientos, quítate la vida, tú no eres importante. ¿Usted escuchaba esas voces? Sí. ¿Cómo era eso? Voces. Como yo te estoy Se sentía escuchando a real. ti, como yo te estoy escuchando a ti, Andrés, yo escuchaba esas voces daldeando mis pensamientos, daldeando mi memoria, diciéndome tú no eres importante, no hable con nadie, nadie te va a escuchar, nadie te va a prestar atención, porque eso es lo que busca el diablo, busca nuestras debilidades para provocar que nosotros podamos ser influenciados por eso, para él terminar de destruir nuestra vida. Wow. Y en eso se empezó a desarrollar. Ya a la edad de 18 años, yo comienzo a tener entonces otro patrón de ataque en cuanto a lo que tiene que ver pánico, en cuanto a lo que tiene que ver depresión y intento de suicidio. O sea que ya no era algo externo que quería persuadirla o influenciarla, sino que ya era algo de adentro hacia afuera. Así es. Habían grietas, situaciones sin resolver, crisis, amargura, resentimiento, alojados allí, Exacto. que estaban entonces provocando todas esas cosas. Así es. Entonces, usted entra a esa etapa. Esto se puso bueno ahora, Sí. porque hay mucha gente, y aún personas cristianas, porque uno podría decir, el cristiano puede pasar por un tiempo de depresión.
Y la respuesta a eso es claro que sí. Claro que sí. Ahora, que si es correcto quedarse ahí, no. Ahí estamos claros con eso. Pero puede llegar el momento en el que un cristiano, un creyente, esté sumergido en esta situación. Y esta situación, que es netamente espiritual, entonces, ¿cómo se desarrolló en Clara y cómo entonces se resuelve? Porque si es espiritual, necesitamos una ayuda espiritual. Por ejemplo, en la Biblia, ya que estamos hablando de ese tema, el profeta Elías en un momento sintió una tristeza profunda, con ganas de morirse. Podríamos interpretar, aunque no lo dice textualmente literal, que era una depresión, pero podríamos interpretar que estaba atravesando por un momento depresivo, con ganas de morirse. El mismo David, como su alma, él sentía que estaba en el Seol. Cuando usted siente que el alma suya como que no está dentro de usted, sino que está dentro. Y también el mismo Cristo. Como leíamos Bashtei, preparando tú todo, te leía que dice la palabra, en varias versiones, dice en una que Cristo estaba tristemente en su alma, en otro que estaba profundamente angustiado y otro que estaba profundamente entristecido. O sea, el mismo Cristo como humano en Getsemaní experimentó un nivel de tristeza y dolor en su condición como humano. O sea, quiere decir que a todos nos puede tocar en un momento la depresión y la tristeza, pero la situación está en no quedarnos en esa condición que tú estás hablando y diciendo. Entonces, como la profeta Clara, a los 18 años, entonces, siendo golpeada por esa depresión que usted me expresa, entonces, le pregunto, ¿fue en ese momento que usted conoció a Cristo? ¿O cómo fue el proceso? No, todavía ahí. Porque ¿cómo entonces usted sale de esa depresión? La depresión no se arregla, ni tampoco se resuelve con asuntos psicológicos, Andrés. Wow, pero hay muchos psicólogos, psiquiatras, expertos en la materia, medicando a gente. No, es que tú y haciéndolos dependientes de sustancias que sabemos que son en un sentido prohibidas. Así. Mira, lo natural no se encaja a lo espiritual. Wow. Romanos 8 completo dice que lo espiritual y lo natural no tienen compenetración, no tienen mezcla, son como el agua y el aceite, no tienen cómo poder estar juntos, se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren. Entonces yo no puedo tratar asuntos espirituales con métodos carnales, tiene que ser con el asunto espiritual. Santo. Ahí yo no pude todavía salir de la depresión, al contrario, te dije que se intensificó. O sea, se empeoró la cosa. Claro, porque yo comencé a tener pánico. Yo comencé a tener pánico y delirio de persecución, que a mí me estaban persiguiendo y que hablaban de mí. Y yo comencé a tener problemas con personas y con mujeres en la comunidad, de pleito, de darnos golpes, porque yo escuché que tú dijiste. Wow. Y porque yo escuché que tú hablaste. ¿Y cuándo fue? Y yo quiero averiguar, y sí que tú lo dijiste, y que yo te vi cuando yo meneaste la boca. Ya yo estaba teniendo delirios de persecución. Y yo comencé a tener pleitos en el barrio, a pelear con mujeres. Como si fuera una esquizofrenia. Exactamente, por eso. Recuerdo que después de un segundo pleito que tuve con una joven que vivía detrás de mi casa, había una fiesta patronal del lado del puente flotante, de esa área. Okay. Y yo estaba para allá, me fui sola buscando a los muchachos del barrio para poder compartir. Por el monumento de la caña, por ahí. Exactamente. Ya allá para acá, cuando yo quiero subir para mi casa, no quiero subir sola porque ya estaba muy tarde de la noche. Y recuerdo que un joven me dice de la misma comunidad, te llevo. Y comienza a enamorarme, comienza a hablarme. Pero en este tiempo, todavía yo estoy infructuosa con mi primera relación. Era una relación infructuosa. Nunca fue una relación, ¿cómo te puedo decir? No seria. salió nada provechoso. No, de la parte de la persona no se dio. De mi parte sí, yo fui una mujer que me centré. Pero nunca vi de aquella parte algo serio. Pero ya yo estaba a un punto, atada por la depresión, por la tristeza, de que yo quería como tener como una apertura de algo nuevo. Entonces, esa vez que ese joven me dice, te llevo,
Entonces empieza a hablar conmigo, a enamorarme, a hablarme palabras bonitas. Y yo comienzo a ilusionarme porque este joven me está hablando de lo que yo carezco, de lo que yo tengo carencia. El diablo es muy astuto y él siempre te va a atraer por lo que tú tienes necesidad para engañarte, enlazarte y poner cadenas. Y recuerdo que él se fue toda la avenida España. En vez de correr para Villa Duarte, corrió toda la avenida España. Una vuelta. Ajá. Y corrió por lo que tiene que ver la Marina. Exacto. Hasta llegar por ahí, por la avenida España. Y yo digo, pero... Por el Olé. Exactamente. El Olé para atrás. Exacto. El faro. El faro de luz que dirige a los barcos, para que la gente entienda lo que es un faro. Aquí hay un faro que dirige los barcos, la embarcación. Exacto, el faro de Sanssouci de la Marina. De entre el Olé para atrás. Y se paró por ahí. Yo dije, pero no por aquí, que tenemos que irnos. No, que vine para ir al baño. Y entre ese forcejeo de que, quédate aquí esto, empezó un forcejeo abismal en mi vida. Y ahí yo entré en un pánico y yo dije, me van a violar. Porque yo sabía que esa entrada, esa oscuridad y de ese joven estar jalándome para allá no era nada bueno. Efectivamente, un hombre no puede... La fuerza de una mujer no es igual que la de un hombre. Y yo era una flaquita, yo tenía 95 libras, Andrés. 95 libras. Y la persona me trayó al suelo. Y ahí comenzó esa violación. Cuando me violó, se fue del lugar, dejándome ahí. Y yo creo que Dios envió una familia que iba cruzando, porque yo a todo esto me levanto frustrada, dolida, sin ningún tipo de pensamiento, como que mi mente se había ido. Y yo quería ir al mar a tirarme. Yo dije, bueno, ya esto era lo último que me faltaba para yo terminar con mi vida. Porque toda la desgracia que yo vengo viviendo y ahora me pasa esto. No hay nada bueno desde el principio. No hay nada bueno. Y yo voy a ir al mar para tirarme, para matarme, Santo caer en esa Dios. piedra que sabes que son cuyosas. Exacto. Y tirarme ahí. Ahí llega una familia. Hey, ¿qué tú haces ahí? No sé cómo me vieron. Wow. Y yo estaba en pánico. ¿Qué te pasó? Y yo le expliqué, tartamudeando lo que me había pasado. Y ellos me llevaron hasta la esquina de mi casa. En su vehículo. Yo no sé dónde aparecieron esa familia, ni dónde llegaron. Yo creo que fueron ángeles que Jehová mandó. Claro que sí. Para evitar. Ese fue el segundo intento de homicidio que tuve. Que te dije que la primera vez fue por la iglesia que la vecina interrumpió. Y los dos fueron interrumpidos. Porque Dios tenía propósito. Dios tenía planes. Él no podía permitir que el diablo acabara e interrumpiera lo que Dios tenía para conmigo. No, el diablo no puede matar. Y cuando yo llego a mi casa, entonces yo entro en un silencio. Nadie se pudo dar cuenta de mi silencio. Yo me tranqué. Y para colmo, entonces yo veía a esa persona que me agredió. Para mí era muy cuesta arriba. Yo cambié totalmente. Ahí fue que mala depresión se agudizó. Yo comencé a tener sueños en mi vida donde yo veía como yo me iba en un hoyo, en un abismo. Y yo sabía que algo estaba pasando en mi vida. Pues resulta que un mes después de la violación y de mi segundo atentado para querer quitarme la vida, que quise intentarme con el tercero. Y ese fue que yo quería ingerir una sustancia tóxica para envenenar. Wow. Como te estuve contando bastante en días atrás. Y ahí mi abuela tenía como un químico para ratones y yo lo eché en una bebida para eso. Amado, y de repente ya un trepacito. Exactamente. Y yo cuando ya iba a ingerir mi bebida, viene mi hermano más pequeño y sale corriendo y tumba el vaso. El vaso se desgranó, un vaso de vino, totalmente. Padre amado. Cuando yo vi eso por tercera vez, mis ojos como que se abrieron. Wow. Y dije, pero hay alguien que me está cuidando. Aquí no, esto no está normal. No, porque van 3 veces y son interrumpidas las 3. Esa mañana era sábado, eso fue viernes. Ni matarme yo puedo. Oye, era una locura. Wow. La muerte me corría, pero por el propósito de Dios. Wow. Y ese era fue un viernes. Y yo recuerdo que al otro día era sábado. La pastora con la que yo nací, con la que yo me bauticé, está evangelizando todo el barrio. Y se para y me dice, Clary, yo muy indecorosa, me dio hasta vergüenza por la pastora. Hoy tenemos un jubileo de joven a las 5 de la tarde con un predicador evangelista de fuego. Y estamos evangelizando para que los jóvenes vayan. Date la oportunidad de ir y de conocer a Jesús. Wow. Y yo le dije, pastora, yo no tengo ropa adecuada para ir a la iglesia. Vete con la que tú tengas. Pastora, esto está muy corto. Ve con lo que tú puedas. Y yo bendigo al Señor por esa mujer, porque fue el instrumento que Dios utilizó para abrir la calzada para que yo conecte con la iglesia. Porque yo nunca iba a conectar. En mi alrededor nadie era cristiano, nadie me presentaba a Cristo, nadie me hablaba del Señor.
Pero ya ese día anterior, yo dije, pero que aquí está pasando algo sobrenatural. Alguien me está impidiendo de que yo pueda interrumpir mi vida. Pues Andrés, yo llegué al jubileo a las 6:30 de la tarde, 1 hora y media después. Y me senté en la última fila. Y fui con una vecina que era comadre de mi mamá. Las dos nos sentamos en la última fila. Andrés, ahí había una unción sobrenatural en esa iglesia. Ahí había un mover poderoso del Espíritu. Que yo no sé cuándo, cómo y dónde yo llegué al altar. Cuando yo abrí los ojos, yo estaba de rodillas frente al predicador con moco, baba y lágrimas. No te sé decir qué pasó entre la silla y la llegada al altar. No puedo explicarte, nunca he sabido qué fue qué me paró, cómo yo me fui, cómo yo llegué, no sé. Nunca he podido explicar eso. Yo abrí mi memoria. El mismo que te alejaba de la muerte te acercó al altar. A él, me empujó, yo creo que el Señor me empujó. Y yo estaba bajo moco, baba y lágrimas, ahí en el suelo, rodando. Te recuerdo que también cubierta en paño. Cuando yo entré como en sí, como que, Dios mío, yo estoy frente al predicador. Y escuché esta palabra que fue la que marcó mi vida para yo abrirle mi corazón a Cristo. Jesús te dice hoy que te ama con amor eterno. Así se me reveló Jesús a mí, como el amor. Porque como yo tenía carencia del amor, del papi, de mami, de la sociedad golpeada por todos los lados, cuando yo escuché que el caballero de la cruz me ama y que quiere darme un estilo de vida diferente, yo dije, este es lo que yo estoy buscando. Y que no solamente lo estás escuchando, sino que lo has venido experimentando todas las veces. Aunque no lo supe, aunque nunca lo supe. Aunque no lo sabía, sí. pero esas palabras sí. se te hacían familiares. No obstante a eso, no se queda ahí la administración. Ese profeta se metió en una dimensión que yo estoy viviendo la profecía de que él me profetizó ese día. Wow. A tal punto que hoy yo soy predicadora de su iglesia. Es una locura. Y cuando ese hombre me ve, él dice, óyeme Clara, esto es imposible. Yo te vi ese día cuando tú llegaste. Él dijo, yo vi esa mujer cuando llegó. Y ven en esa dimensión que ministra. Tú te Dios, yo profeticé la vida de ella. Él me dice el Señor que yo fui que te libré de la muerte. Tuvo que hablarlo para que yo entendiera que fue él. Porque yo quedé extraña. Y dije, para que no vaya que yo crea que fue un santo, que fue un diablo. Exacto. Como estaba rodeada de gente de brujería, fui yo que te libré de la muerte. Exacto. Y cuando ese hombre me dio esa palabra, yo tiré un grito de libertad. ¡Guay! Llorando con esa desesperación. Yo sentía que me estaba libertando. Y ahí él me decía, hoy se levanta una profeta en esta iglesia. Dios te lleva a las naciones. Te doy un esposo. Te daré 2 hijos. Va a entrar y va a salir. Te veo que te monta y te apea de un avión. Yo olvidé todo lo de eso. Y yo nada más me acordé, te libré de la muerte y te amo con amor eterno. Para mí esas fueron las 2 palabras más sustanciosas en el momento. Yo dije, ¿qué ego? Dije, ¿qué profeta, qué naciones? No me hablé de eso. Háblame del amor y háblame de que me libraste de la muerte. Y yo me enfoqué ahí. Aunque los muchachos de la iglesia me lo vivían recordando, Dios te va a usar, te lo habló. Yo no ando en eso. Yo andaba en que Él me libró. Y ahí fue que ese día, a la edad de 19 años, le pude dar mi corazón a Jesús. Y el mismo día que confesé a Cristo, Andrés, ese mismo día en mi interior experimenté una liberación y ese día sentí alegría que por muchos meses no estaba sintiendo. Y puedo decirte que ahí, porque vino el Espíritu y me abrazó, la depresión me soltó. El Espíritu que me ataba, Dios mío, yo siento a Dios, me soltó. Porque cuando llega el poder de Dios, cuando llega Jesús, cuando el Espíritu Santo hace morada en el corazón de un hombre, todo lo que el diablo tiene atado tiene que liberarlo y soltarlo. Ese mismo día, las lágrimas que yo sentía, porque hay gente que experimenta liberación vomitando, otro corriendo, otro, mi liberación fue gritando, pero con unos niveles de moco, de baba, de lágrimas. Óyeme, era un desastre, era como que yo estaba recibiendo el amor del Padre. Yo me desarmé, Andrés, esa es la palabra correcta. Yo me desarmé en los brazos de Dios. Te desarmaste ahí en ese suelo. En la rueda del alfarero. En la rueda. La pastora vino y me abrazó, me cubrió con un manto. Y ese abrazo de la pastora, el profeta decía, es como un abrazo de una madre, acógela como una hija. Dios mío, fueron dimensiones que se abrieron ahí. Y yo lloré muchísimo. A mí me pararon de baratada. Yo sentí que a mí me metieron en un saco, me dieron un saco de palo. Pero fue la liberación que yo experimenté. Porque los espíritus de tristeza, de depresión, que estaban abarcando mi vida, ese día me soltaron, se fue. Y a partir de ahí, de la edad de 19 años, comencé el camino y el recorrido en el Señor. Ahí inicia tu vida. Ahí inicia mi vida. Entonces, vemos a una joven, a una
niña que a los 5 años atraviesa por algo que no sabe manejar, que no entiende lo que está pasando. Pasa el tiempo, a los 12 se comienza a asociar con relaciones incorrectas. Luego pasa el tiempo, a los 18, entonces comienza a experimentar esa depresión que entró de manera sigilosa y silenciosa, Así es. pero que provocó cosas en ti que luego te llevaron a otras escenas. Así es. Entonces, ya a los 19 te chocas con la cruz de Cristo. Esa vez... ¿Cómo fueron esos primeros pasos? Bueno, inmediatamente yo me La convertí. fe. Ya la pareja que yo tenía comenzó a hacerme la guerra, porque a todo esto era un hombre que conocía a Cristo y se había convertido en esa misma iglesia y era bautizado y evangelista de ahí. Padre amado. Yo no sabía nada de eso. Nunca sabía que ese hombre tenía contacto con Dios en algún momento de mi vida. Espérate. ¿De qué hombre tú me estás hablando? Del que yo vivía, narcotraficante. Él era cristiano. Y Sí. se congregaba en esa iglesia. Llegó a ser evangelista, predicador de ahí, pero yo nunca supe eso, viviendo con él. Ok, él llegó a ser. Sí, no era. Estaba descarriado cuando yo lo Ok. conocí. ¿Me entiendes? Cuando yo lo conocí, tenía su familia, su esposa se congregaba ahí. Su esposa se congregaba ahí y sus hijos. Cuando yo conocí todo esto, que me destapé con todo esto, yo dije, ¿y cuándo y cómo y dónde? Porque el estilo de vida que lleva este hombre no es una persona que nunca conoció al Señor. Y entonces él empezó a buscarme en la iglesia, a la puerta de la iglesia, empezó a hacerme la guerra. Yo empecé a tener dominio propio en cuanto a lo que tiene que ver, no irme, no ceder. Llegaron muchas veces que sí cedía a la tentación, me iba, caía en la fornicación, me levantaba, hasta que un día el pastor de la iglesia me toma y me dice, mire, si usted quiere tener éxito en el evangelio, tiene que romper con esa relación. Ese hombre está casado con esta mujer que está aquí, que es miembro de la iglesia. Mire sus hijos. Y usted no puede permitir que ese hombre venga a la puerta de la iglesia teniendo su esposa. Todo esto también me di cuenta y que nunca había dejado a su esposa casada. Óyeme, una vida paralela totalmente. Yo estaba ciega. Entonces yo tomé la decisión de separarme. Y hice como una ruptura en el mundo espiritual y en el mundo físico. ¿Cómo en el mundo físico? Claro. Me desligué de todo lo que él me había regalado. De todo lo que me había dado. Entregué y rompí. Y a partir de ahí se metió un amor, un hambre en mí de conocer a Dios, de conocer la Escritura. Comencé a formarme en lo que tiene que ver la doctrina. A los 3 meses, Andrés, me bautizó el pastor. Fue un fenómeno. El pastor me dijo, yo no bautizé a nadie en 3 meses, pero me fui dando frutos en cuanto a la doctrina, en cuanto al conocimiento. Fruto de arrepentimiento. Exacto. De que había un interés en mí de algo nuevo. Sin embargo, yo estaba dando fruto en cuanto a conocimiento, pero no a formación ni a ruptura de los patrones que yo había experimentado atrás. Recuérdate que vengo de un patrón. Exacto. Eso está ahí oculto. Eso, Claro, no, eso, claro. eso está ahí ahora domado, porque ahora hay una vida espiritual. Sedado. Sedado, dormido. Que tú, ojo con esto, iglesia. El hecho de que tú aceptes a Cristo no quiere decir que ya tú experimentaste una santificación. La santificación se da de manera progresiva. Porque ahora hay otra etapa de la vida mía en el Evangelio, donde ya yo estoy cristiana, pero por no romper con esos patrones del pasado y con esas conductas generacionales, entonces yo comienzo en el Evangelio a tener conductas de rebeldía. Y yo no me quiero someter ni a los diáconos, no me quiero someter a la gente que me habla. Al único que yo me sometía era a los pastores. Cuando un diácono alguien me hablaba, yo me enfrentaba a ellos, porque yo tenía una rebelión que no la sabía dominar, no la sabía controlar. Y yo me desarrollo con ese estilo de vida que la gente en el Señor no me daba como cristiana. Yo llegué un día de un culto de oración que pasé el día entero ayunando, y yo llegué a mi casa y le partí un palo a mi hermano, le partí un palo a mi hermano. O sea, esa conducta todavía estaban ahí arraigadas, que no se habían roto, porque yo no había rompido con eso, ni había identificado que al Señor no se le dice quítame. El Señor no quita nada. La Biblia habla de despojarse. Automáticamente tú reconoces tu condición de pecado. La Biblia nos lleva a despojarnos del viejo hombre. Y despojarte es como cuando tú te quitas una ropa sucia y la tiras. Así y vestirnos del nuevo hombre. Y vestirnos del vestido de Cristo. Que vive bajo el régimen del Espíritu. Del Espíritu. Y que se obtiene por vía de vivir una vida consagrada a Dios. Entonces me voy desarrollando de esta manera hasta que conozco a mi esposo. Conozco a mi esposo en la iglesia. Vengo con esos patrones de rebeldía. En la misma iglesia. Lo conozco ahí. Okay. Pero mi vida no estaba tan fundamentada en el Señor. Y nosotros, en vez de afirmarlo al Señor, no vamos al mundo. Wow. Y ahí Julio y yo tenemos una pausa en el Evangelio. Okay. Y entonces nos descarriamos, los dos, ambos. Y ahí entonces yo empiezo
a manifestar en nuestra relación mundana la rebeldía que yo tenía. Yo le daba golpe a mi esposo, le volaba, rompía los platos de la casa. Había un pleito continuo, constante. Yo tenía como una ira. La de 95 libras. Yo tenía una ira dentro de mí, un espíritu de ira incontrolable. Yo no podía controlar los enojos que me daban. Yo no sabía, pero yo entiendo ahora, en el Señor y la madurez que Dios me ha dado, es que el mismo espíritu de depresión y de tristeza, ahora yo tenía una ira, ¿me entiendes? Porque yo me sentía un poco importante, porque Cristo me había limpiado, yo estaba ahora, tú sabes, en un experimento. Y en todo ese proceso, viviendo con Julio esos pleitos, esa contienda, esa rivalidad, Julio quiere planificar dejarme, dice, yo no puedo vivir con esta mujer porque me va a llevar a Jayo, o a la Victoria, en un momento que yo le doy un golpe. Exacto. Ahí salgo embarazada de Junior. Santo Dios. En ese proceso de pleito y de contienda. Cuando salgo embarazada, yo me calmo un poco por el embarazo. Pero recuerdo que cuando yo tenía 8 meses de embarazo, yo sufro como si fuera un ataque a mi embarazo. Y yo veo que empiezo a experimentar como un sangrado leve y empiezo a ver como una mancha y yo me asusto. Y cuando me asusto, en el cuarto, yo voy y le digo, Señor, tú me prometiste este hijo porque tú sabes que yo no lo podía tener. Yo fui a 10 médicos y todos me diagnosticaron que yo era estéril, que yo nunca iba a poder concebir. Y aquí a mi casa, yo descarriada y Julio descarriado, vino un hijo espiritual de Julio, profeta, y yo le cociné un patimongo. Y terminando el patimongo se envolvió una unción y digo, dice el Señor, te doy un hijo varón, descarriados. Y yo entendí que en ese momento, cuando vino el ataque, yo dije, tú me lo diste, tú lo profetizaste en esta casa. Yo te entrego mi vida a partir de ahora porque yo no quiero perder mi hijo. Y por esa razón yo volví a reconciliarme. Me reconcilio, pero ahí tengo guerra con Julio, porque ahí es que Julio llega de madrugada, bebido, alcoholizado, con otras mujeres en la calle. Y el matrimonio y la relación, todavía no estábamos casados legalmente, estaba deteriorada, Andrés, muy deteriorada. Había grietas. Muchas grietas, mucho dolor, mucha amargura, no había respeto, no había amor. Él aún así, yo embarazada, quería soltar la relación porque él entendía que no iba a fructificar. Pero a todo esto yo conozco la guerra espiritual, yo conozco la oración, yo sé lo que yo tengo que hacer, yo no puedo venir como mujer de Dios a esperar que me enseñen. Yo tengo que saber que tengo que pelear ahora por mi hogar. Pero yo peleé por mi esposo, pero no peleé por mi conducta. Yo peleé por mi esposo, pero no peleé por lo que Dios estaba haciendo con nosotros. Y ahí entonces, peleando por él, llegando en la madrugada, yo agarraba aceite de la cocina, aceite de una marca comercial, para no dar español. Y yo no tenía aceite ungido, y yo ungía a Julio. Y desataba palabra y que se active hasta que Julio se activa. Y comenzamos los dos de nuevo a entrar en el Evangelio. Pero ya estamos sirviéndole al Señor, pero estaba bregando con una mujer que tiene patrones y conductas no rotas. Y que yo sabía estar en la iglesia, alabando a Dios, pero en mi casa yo sabía tener conducta de romper platos, de romper esto y de romper aquello. Hasta que así en esta conducta, Andrés, nos llega la experiencia del primer pastorado. En San Juan de la Maguana en el 2012. Y allá en San Juan de la Maguana, yo era muy pastor en la casa, en la iglesia. Pero en la casa era una demonia, una diabólica. Padre amado. Que le hacía la guerra a mi esposo, porque te estoy diciendo que yo no había pasado por liberación en cuanto a patrones y conductas del pasado. Y todo esto provocó de que yo pudiera retrasar el propósito de Dios en mi vida. Wow. Tremendo. Tremendo, de verdad que sí. Wow, todo lo que ha sucedido. Así es. Cómo Dios tuvo misericordia, todavía la tiene. Así es. De su vida, de su familia. Y cómo Dios, es increíble cómo Dios llama la atención de aquellos que Él, dentro de su voluntad, quiere salvar. Así es. Como yo creo que ese sangrado fue una llamada a la atención. Sí, sí. Todas las cosas que pasaron fueron una llamada a la atención. Una llamada a la atención. Así wow. es. Así es. Tremendo. Entonces, la profeta Clara pasa todo lo que hemos hablado. La envían a un pastorado. Entonces, ¿cómo y cuándo entonces se resuelve el tema de la depresión? Así es, mira. Que tú dijiste ya... el encuentro. Me molesté con esta tristeza, más nunca ya. Después de pastorear un año en San Juan de la Maguana, nos envían a pastorear en Baní.
Okay. Y cuando llegamos a Baní, sigo con el mismo patrón. Y ahí en Baní ya hay una iglesia más sólida, más grande. Yo empiezo como a entretenerme y como que mengua el patrón de lo que tiene que ver la depresión y la rebeldía y la conducta inapropiada. A esto empecé a desarrollar un espíritu de oración en la madrugada. Pero era religiosa. Oraba, pero tenía una vida doble. En la iglesia una cosa y en mi casa otra. Okay. Pero una madrugada orando por el Espíritu, para ser bautizada, para ser llena, para ser usada, porque ya yo veía que el Espíritu de Dios quería abrir una agenda ministerial. Tengo un encuentro con el Espíritu Santo, donde Él me habla y me dice, mientras el diablo opere en tu corazón, yo no tengo espacio para entrar, ni gobernar. Yo reprendo al diablo y digo, ¿qué? ¿Pero cómo que el diablo? Si yo soy tu profeta, tu ungida, y la mujer que ruge en el altar. Vuelvo y escucho la voz por segunda vez. La voz autoritaria, pero dulce. ¿Sabes? Esta voz como de los padres, que son de autoridad, pero a la vez tierna, que tú sabes que lo que tu papá te está diciendo no es por tu mal, sino por tu bien. Exacto. Mientras el diablo opere en tu corazón, yo no tengo espacio de entrar y gobernar. Yo entendí ahí que el Espíritu Santo me estaba hablando de mi conducta y de lo que me estaba atando, de lo que me estaba impidiendo poder conectarme. Ahí ese día me rendí y le dije, mira, mátame hoy, desbarátame totalmente, méteme en tu rueda, méteme en el taller como alfarero que eres, porque yo soy tu vasija y se te echa a perder, pero hazme como mejor te parezca, no a mi forma, sino a la tuya. No como yo quiero, sino como tú has diseñado. Y ese día me entregué y le dije a mi esposo, no te voy a pedir más perdón. Mi conducta te va a decir a ti si verdaderamente yo he tenido un encuentro esta noche con el Espíritu Santo. Mi testimonio te va a decir si verdaderamente Dios ha hablado conmigo y ha tratado conmigo. Y realmente, Andrés, yo tuve un encuentro con el Espíritu Santo ese día. Y ese día se soltó la depresión. A partir de ahí comenzó el Espíritu Santo a usarme, a mostrarme, a hablarme, a ministrarme, a formarme. Comenzaron a abrirse las puertas a partir de esa época 2012-2013 y comenzó Dios a dar a conocer el ministerio hasta que nos ha traído hasta aquí. Wow. O sea que en conclusión, el antídoto a la depresión, a la ansiedad, a la amargura, a las grietas que pudieron dejar las situaciones de la niñez, a los rechazos, a las crisis existenciales, a la falta de identidad. El antídoto se llama el amor de Dios y el Espíritu Santo. Así es. Tener un encuentro con el Espíritu Santo y dejar que el amor de Dios te arrope y te haga sentir importante y valioso y querido. O sea que ninguna medicina, ninguna sustancia va a poder resolver lo que solamente el Espíritu Santo puede hacer en el hombre. Totalmente de acuerdo. No hay tristeza, dolor, depresión. Y esto hay gente que lo tiene que escuchar. Sí, no hay tristeza, dolor, depresión, amargura que el Espíritu Santo no pueda reivindicar y vendar. El Espíritu Santo es como un bálsamo. Cuando tú tienes una herida, nosotros que como niños brincamos mucho, nos herimos, nos ponen un 120 olé y bálsamos que nos curan. El Espíritu Santo es ese bálsamo que cura las heridas que son provocadas por el diablo en nuestro corazón. No hay otro método, Andrés Reina, en la cual la humanidad pueda ser rescatada del dolor, de la depresión, de lo vil, de lo vago, si no es porque se rinda al Espíritu Santo y permita que el Espíritu Santo pueda poner el amor de Jesús y hacerte entender que hay un propósito eterno contigo, que tú no eres fortuito en la vida, que tú no viniste a esta tierra simplemente porque papi y mami se juntaron en una noche de pasión, sino porque Dios ha permitido de que tú seas un guerrero desde tu concepción. Fíjate que millones de espermatozoides corren por el óvulo de la mamá, pero tú y yo fuimos los ganadores. Quiere decir que dentro de nuestro ADN hay incrustado una palabra que se llama supernicao, más que vencedores. Nosotros somos sobrevivientes de la depresión, sobrevivientes del dolor, sobrevivientes de la amargura. ¿Pero por qué? ¿Por medicamentos y métodos humanos? No, porque el Espíritu Santo nos ha dado la fuerza de mantenernos de pie y firme para poder resistir todo bombardeo que el diablo ha programado en contra de nosotros. En este momento te invito a compartir este video, porque en estos próximos 5 minutos quiero que le enviemos una palabra a esas personas que están atravesando por depresión, tristeza, angustia,
momentos de soledad, momentos que quieren atentar contra su vida. Vamos a orar por ustedes. La profeta va a elevar una oración al Padre en este momento. Gloria al Señor. Dirigido por el Espíritu Santo. Así que envíe este video a esa persona que usted sabe que está lidiando con estas situaciones. Porque aquello de lo que Dios te ha libertado, Él mismo te da autoridad sobre esas cosas. Así es. Para bendecir a las demás personas. Antes de orar, quiero soltar esta palabra Claro como que base. sí, claro que sí. Esta es nuestra base. La palabra es el fundamento. Amén, amén. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Wow. La clave para nosotros poder resolver los momentos depresivos, los momentos de tristeza, los momentos de dolor, los dardos de las tinieblas que vienen a nuestra mente, que nos hacen entender que no somos personas valiosas, es acudiendo a la oración. Amén. Jesús, siendo el Rey de gloria, el Rey de majestad, como hombre, sufrió un dardo, su alma empezó a entristecerse. Su alma comenzó a angustiarse, su alma comenzó a tocar fondo a tal punto que su depresión fue tan fuerte que sus vasos capilares se rompieron y sus gotas de sudor eran como de sangre. Había un dolor tan fuerte en el alma de Cristo. Pero a todo esto la palabra me dice que Él no permitió que eso lo amarrara, lo arropara, lo agobiara y abortara el propósito con la cual fue llegado. Porque dice en otro versículo: aunque mi alma está angustiada, para esta hora yo he llegado. Aunque yo esté pasando por momentos de tribulación, esta tribulación me acerca al propósito. Que aunque yo esté pasando por momentos de dificultad, esta dificultad es la que me acerca al destino. Wow, así es. Tremendo, liman soneya acá. Entonces quiero decirte en esta hora, tú que me estás escuchando, cuando te sientas en momentos turbios, en momentos de dolor, que quieras tocar fondo, acude a la oración. Amén. Ríndete a los pies del Espíritu Santo y dile: Espíritu Santo, como lo hiciste con Jesús, que lo consolaste, mandaste un ángel que lo fortaleció. Fortaléceme en medio de este dolor, fortaléceme en medio de esta amargura, fortaléceme en medio de esta depresión, y tú verás cómo vendrá del cielo un maná. Mi mamá vendrá un maná del cielo, una comida espiritual que te va a alimentar y te va a sacar de la profundidad y de la condición en la cual estás. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias porque tú me has dado autoridad para poder hoy hablarlo. Gracias porque tú me libertaste, rompiste las cadenas y hoy hiciste de mí una vida nueva. Hiciste de mí una mujer diferente. Yo vengo a orar con la autoridad conferida por el poder del testimonio. Por cada vida, Padre amado, que puede estar pasando por un momento de dolor, de depresión, de angustia. Espíritu de depresión, yo te ordeno ahora que salga fuera de los cuerpos. Te doy una orden ahora que salga fuera de los cuerpos. Te ordeno por el poder del nombre de Jesucristo. Es por el poder de la sangre derramada en la cruz y por el poder del nombre de Jesucristo que tú tengas libre los corazones que puedan estar agobiados por las tinieblas. Oídme bien, Satanás, tú no tienes autoridad sobre los redimidos, no tienes autoridad sobre los salvos ni los santos, porque la sangre derramada en la cruz fue dejada para reivindicar los corazones entristecidos. Y hoy declaro, como dice la palabra en Isaías 61, que el Espíritu de Jehová el Señor esté sobre tu vida y que te vende, que te unja y que te saque de la depresión y del cautiverio en la cual te puede encontrar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén, amén. Y aquí se cumple la palabra que dice el libro de Job. Aunque tu primer estado sea pequeño, tu postrer estado será muy grande. No importa el origen, de dónde vengamos, si no tenemos un apellido pudiente, si no tuvimos los recursos, si nos encontramos con Jesús, si nos dejamos encontrar por Él, entonces yo estoy seguro que nuestra vida llegará a donde tiene que llegar, a donde fue diseñada para llegar. Así que desde la niña que recibió muchas cosas negativas a la profeta que hoy vemos en día, en los altares bendiciendo a las naciones. Y qué bendición que todo esto, escritora, conferencista, wow, gloria al Señor. Sí, muchas cosas. Y todo esto solamente nos dice una sola cosa:
que Dios es real y Dios es grande. Porque esto hombre no lo puede resolver. Por eso las instituciones gubernamentales no pueden resolver las situaciones de los adictos a los estupefacientes. Así es. Porque mano de hombre no puede resolver lo que solamente Dios puede obrar en el hombre. Así es. Y nosotros te invitamos a acercarte a Jesús. Y si eres cristiano y estás pasando por estas situaciones, busca ayuda. No te quedes solo, no te quedes sola. Busca un consejo bajo la unción del Espíritu de Dios. Busca ayuda de tus pastores, de tus líderes. Acércate a alguien que tenga la sabiduría del cielo y que pueda ser un instrumento para que tú puedas ser libre de esa situación. Tú que predicas, que adoras, que cantas, que tienes agenda, tú que intercedes en tu iglesia, tú que tomas una cámara en tu iglesia. Si estás pasando por esta situación, no te quedes así. No te hagas de la vista gorda y continúe la vida como que nada. Continúe ministrando como que nada. No, sana esas grietas, esas situaciones del pasado y usted verá cómo su vida va a llegar al propósito de Dios, a la voluntad de Dios. Señores, esto ha sido tremendo. Fue un placer, Andrés. Wow, de verdad que de verdad sí. que nos sentimos complacidos. Santo Dios. Señores, escríbanos en los comentarios si usted quiere La segunda. a la profeta otra vez en un tercer video. Señores, esto ha sido todo por hoy. Les bendecimos con toda bendición espiritual. Continuamos bendiciendo sus vidas y glorificando el nombre de aquel que nos salvó, que nos rescató. Cada uno de nosotros tenemos una historia. Y el punto de quiebre, el punto donde todo cambió, tiene un nombre. Ese nombre es Jesús de Nazaret. Así que, señores, nos vemos la próxima semana, una vez más, en este mismo programa, aquí, en Hablemos la Verdad.